nombre es Mariela Gieset y este año en los cursos de UPAMI compartí con la profesora Esther Agunín y un grupo de compañeras el taller de literatura de y para mujeres. En el periodo de aislamiento escribí un poema que se llama La pandemia y lo voy a compartir con ustedes. La pandemia de los pobres, la pandemia de los ricos, la pandemia de los sordos, la pandemia de los ciegos, la pandemia de los niños, la pandemia de los viejos, la pandemia de los gritos, la pandemia de los llantos, la pandemia de los solos, la pandemia de los acompañados, la pandemia de los frívolos, la pandemia de los solidarios, la pandemia en la mirada, la pandemia en la sonrisa, la pandemia de los gestos, la pandemia de lo diario, la pandemia de la lucha, la pandemia de la guerra, la pandemia del que sufre, la pandemia de los sanos, la pandemia de los insanos, la pandemia de los otros, la pandemia de mi prójimo, la pandemia de los trabajadores, la pandemia de los sin trabajo, la pandemia de las casas, la pandemia de la calle, la pandemia de los olores, la pandemia sin olor, la pandemia de los sabores, la pandemia de los sin sabor, la pandemia de las rutas, la pandemia del encierro, la pandemia de los que hablan, la pandemia de los callados, la pandemia de los trajes, la pandemia al desnudo, la pandemia con barbijo, la pandemia de infectados, la pandemia de los test, la pandemia sin insumos, la pandemia con salud, la pandemia a la deriva, la pandemia tan seguros, la pandemia del desgano, la pandemia de la fe, la pandemia de los oráculos, la pandemia de los gobernados, la pandemia sin gobierno, la pandemia de mi patria, la pandemia en democracia, la pandemia de los libres, la pandemia de los presos, la pandemia de las mujeres, la pandemia sin mujeres, la pandemia de querernos vivas, la pandemia sin ellas vivas, la pandemia de los muertos, la pandemia de los recuperados, la pandemia de las marchas, la pandemia sin barbijo, la pandemia de los libres, la pandemia de las escuelas, la pandemia sin escuelas, la pandemia con alumnos, la pandemia sin alumnos, la pandemia con maestros, la pandemia sin maestros, la pandemia con el otro, la pandemia sin el otro, la pandemia del país, la pandemia de otros países, la pandemia de la justicia, la pandemia sin justicia, la pandemia con estigmas, la pandemia sin estigmas, la pandemia agrietados, la pandemia sin grietas, la pandemia de Argentina, ay pandemia.